Te doy la bienvenida a este nuevo mensaje de la serie En los zapatos correctos, el diseño de Dios para el hogar. Mi nombre es Felipe Barragán y te hablo aquí desde el punto de encuentro. Y bueno, ha sido la serie más larga que hemos hecho hasta ahora en el punto de encuentro. Así que si no estás al día, si no has visto los episodios anteriores, te invito a que te pongas al día en cuanto puedas. Hemos hablado de muchas cosas, de cuál fue la idea de Dios al hacer el hogar, de cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de los hijos, cuál es el rol de los abuelos. Ha sido bastante contenido, han sido unas ideas espectaculares y si eres de los que nos ha seguido desde el principio en esta serie, yo quiero invitarte a que nos dejes aquí en los comentarios cuál ha sido la idea que más ha llamado tu atención. Recuerda que te puedes poner al día de esta serie también a través de Spotify. Así que mientras te concentras allí, mientras te preparas para este momento que va a ser muy especial, te invito también a que empieces a seguirnos aquí en el canal. Si todavía no lo has hecho, que le des un vistazo a nuestras redes sociales del punto de encuentro. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver el mensaje de hoy. He querido dedicarle un muy buen tiempo al tema de la familia con esta serie que hemos llamado En los zapatos correctos. Y me parece que hay que dedicarle el tiempo necesario porque el corazón de Dios está en la familia. Es el diseño de Dios. Dios ama a la familia. Y creo que hoy en nuestro tiempo a veces hemos perdido de vista esa idea. Para algunos, muchas de las cosas que he enseñado pueden ser nuevas, especialmente para quienes están recién llegando a caminar con el Señor y a entender la Biblia y a leerla y a estudiarla. Para otros, tal vez, sean cosas que ya han escuchado en el pasado. Lo que más me importa es que sean nuevos o antiguos caminando con Dios, las pongan en práctica. Porque el problema muchas veces no es lo que sabemos, sino es lo que vivimos. Y lo que Dios espera de nosotros es que podamos conectar ese conocimiento de Dios, lo podamos conectar con la vida práctica. Jesús dijo, si le amamos a Él, caminaremos en sus mandamientos, obedeceremos sus mandamientos. Hay también quienes pueden estar tentados a decir que lo que vamos a hablar hoy ya lo conocían, pero yo quiero que lo piensen bien y como siempre lo digo, le presten mucha atención, porque creo que hoy la iglesia necesita retomar este tema del que voy a hablar. Es un espacio que quiero traer para enseñar acerca de un asunto con el que todos hemos estado de alguna forma relacionados, de un modo u otro. A algunos porque en el hogar les tocó vivir esto, a otros porque hemos visto a alguien cercano, conocido, que ha pasado por esto. Es una situación que no hace parte del diseño de Dios, pero que debemos entender para poder caminar en el diseño de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de una realidad que enfrentamos y que se enfrentaba en el tiempo de Jesús y que se ha enfrentado a lo largo de toda la historia. Y esa realidad es el divorcio. Si vamos a hablar de familias, en nuestro tiempo necesitamos abordar esa realidad. No podemos darle la espalda a esa realidad. Tenemos que hablar de algo que pasa en nuestro tiempo y pasa también a veces en nuestras congregaciones. ¿Qué piensa Dios del divorcio? ¿Qué pasa con las personas que se han divorciado y que de pronto después vuelven y establecen una relación con otra persona? Lo que conocemos como los hogares reconstituidos. Y vamos a hablar hoy un poco de las bases acerca de lo que Dios piensa sobre esto, pero la próxima semana nos vamos a meter más a fondo con la dinámica de las familias reconstituidas. Y esto es importante para todo creyente que pueda tener una perspectiva correcta acerca de este asunto. Cuando comenzamos esta serie, que es la serie de familia, utilicé un texto que está en Mateo capítulo 19. Mateo 19, a donde me gustaría invitarte a que vayas. Y voy a citar algunos otros textos, pero me gustaría que este sea tu texto básico para que lo puedas estudiar. Quiero recordarte que la Biblia es la fuente de lo que queremos enseñar en la iglesia, no es lo que a mí me parece. Por supuesto, yo hago un estudio y coloco algunas cosas que pienso sobre el tema, pero me interesa que todos vayamos a la Biblia y pidamos a Dios que nos enseñe sobre este tema, como sobre cualquier otro tema. Resulta que Jesús estaba allí y algunos fariseos se le acercaron. Fariseos eran hombres conocidos por enseñar la religión judía, eran muy respetados en su tiempo. El término fariseo, siempre lo digo para quienes recién están llegando, no era un término peyorativo en esa época. Hoy a la gente se le dice que es farisea porque es una persona como hipócrita, falsa, mala gente. Pero en esa época los fariseos eran personas muy queridas y reconocidas dentro del pueblo, eran quienes enseñaban la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y estos fariseos
se acercaron y para poner a prueba a Jesús le preguntaron esto: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó como hombre y mujer? Dios los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ¿qué? Que no lo separe el hombre. El plan original de Dios es que un hombre y una mujer se unan en un pacto que es sagrado. El matrimonio no es un contrato. Quiero recordar eso hoy. Cuando nosotros los creyentes hablamos acerca del matrimonio, no se trata simplemente de un contrato. No es un contrato que formalizamos en una notaría. Se trata más bien de un pacto que establecemos con Dios. Y la diferencia que existe entre un contrato y un pacto es que el contrato tiene unas cláusulas y si alguien no cumple las cláusulas, simplemente la otra parte está lista para irse. Pero en un pacto es diferente. En un pacto yo decido unilateralmente comprometerme a algo, no importa si la otra persona lo hace o no lo hace. Esa es la diferencia que Dios hace con respecto al matrimonio. Y como es una idea de Él y Él es un Dios de pactos, pues Él estableció que el matrimonio fuese un pacto. Lo que hemos aprendido es que en ese pacto, un hombre y una mujer, dos seres poderosos, preciosos, maravillosos, es lo que hemos aprendido en esta serie, iguales ante Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos? El hombre creativo, emprendedor, protector, proveedor, la mujer, el poder, un ser poderoso, tremendo. Eso que hablamos, esos dos seres se unen y se conectan para hacer ¿qué? Uno solo. Uno solo en términos de una sociedad, una familia que cumpla un propósito, que pueda avanzar el reino de Dios en esta tierra, que pueda servir a otros. El matrimonio es algo hermoso, no es solamente nos casamos para hacernos felices el uno al otro, nos casamos para traer vida a esta tierra y no solo vida al procrear hijos, sino que nos traemos vida a través de lo que hacemos, de lo que sabemos, de cómo colaboramos y cómo servimos a otros. El matrimonio es algo precioso y espero que a esta altura de la serie ustedes estén convencidos de eso. Y si no, vuelvan a ver todas las prédicas que hemos hecho. Y le pido al Señor que les abra su mente y su corazón, porque yo he hecho lo que he tenido que hacer, lo que he podido hacer. Pero entonces, esa es la razón por la cual Dios dice, lo que yo he unido, que no lo separe nadie. Ya yo uní esto es una unión que viene de mi corazón. Lo que yo he unido, que no lo separe el hombre. Entonces, si uno se pone a preguntarse así rápidamente, ¿qué piensa Dios del divorcio? ¿Qué creen que piensa? Pues que no le gusta, que no le agrada, pero que nada, no le agrada nada. Imagínense que en el Antiguo Testamento, casi 400 años antes de Cristo, existió un profeta que se llamaba Malaquías, y él vive en un tiempo complejo, en un tiempo en donde el pueblo de Israel, que se conocía como el pueblo escogido de Dios, estaba pasándola muy mal y oraba a Dios y le preguntaba a Dios cosas y le pedía a Dios que lo ayudara y le pedía a Dios que viniera y hiciera cosas y Dios parecía no responder. Parecía que Dios tenía los oídos cerrados a las peticiones que este pueblo le hacían. Y en el texto de Malaquías, allí dice profeta, para quienes quieren consultar en casa, en el capítulo 2, Dios habla al pueblo y les dice, ustedes claman a mí y me dicen, ¿por qué no aceptas nuestra adoración? ¿Por qué, Señor, no aceptas que te cantemos, que hagamos sacrificios? ¿Por qué no te gusta eso de nosotros? Y el Señor les dice, yo les voy a decir por qué. Déjenme decirles por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa, dice, hicieron cuando eran jóvenes. Le está hablando a cada hombre de ese pueblo de Israel. Y le dice, yo fui testigo de esos votos que ustedes hicieron. Pero el problema es que tú le has sido infiel a esa esposa de tu juventud. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y dice después, ¿no te hizo el Señor uno con tu esposa? Uno con ella. En cuerpo y espíritu ustedes le pertenecen, son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión Él quiere que haya hijos que vivan para Dios. O sea que una buena unión, donde un hombre es fiel, donde la mujer es fiel, donde se comprometen, pues levanta hijos que adoren a Dios.
por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, le dice el Señor. Y acá es donde quiero traer este texto y quiero que por favor me tengan un poco de paciencia porque lo que voy a mostrarles ahora es duro, pero eso es como cuando uno va al médico o cuando va al odontólogo y tiene una muela mala. Duele, pero se la sanan. ¿Listo? Y miren lo que piensa Dios acerca de esto. Versículo 16 de Malaquías 2. Pues yo odio el divorcio. Odio. Escogí esta versión porque es muy fuerte y la escogí intencionalmente. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel. No, quería probar si ustedes estaban atentos a la lectura. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Está diciendo allí odio. Miren, la palabra que hay allí, a mí me gusta profundizar siempre en el texto original. En el hebreo, lo que está diciendo es me desagrada intensamente. Me desagrada. Siento aversión por el divorcio. Es lo que dice Dios. No obstante, que Dios sienta aversión por el divorcio, no podemos interpretarlo como una condenación a los que no tienen la culpa de un divorcio. ¿Sí? No podemos interpretarlo como si Dios estuviera condenando a la gente que sufre un divorcio, a las víctimas del divorcio, por los actos de otra persona, de un cónyuge que no cumplió con su pacto, de un cónyuge que no cumplió con su compromiso. Y eso es donde yo quiero que tengamos cuidado. Pero la Biblia hay que leerla y entenderla de tapa a tapa. No podemos sacar cositas que nos gustan, que nos convienen, y solo predicar los fines de semana y los domingos cositas que nos gustan. Necesitamos tratar de hablar de todo lo que la Biblia dice para entender a Dios. Dios sí aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque lastima a las personas. Está diciendo allí, ustedes acaban de leerlo conmigo, divorciarte de tu esposa es abrumarla con crueldad. Cualquier persona que haya presenciado un divorcio, o peor aún, que haya experimentado un divorcio, sabe cuánto lastima un divorcio. Una separación duele un montón, lastima. Y no solamente se lastima al cónyuge, sino que también se lastima a los hijos. Y para ellos a veces es incomprensible. Cuando los hijos son más grandes, ellos tratan de darle ciertas explicaciones, pero los más pequeños no logran racionalizar lo que está pasando. Ellos no logran entender lo que está sucediendo. Por civilizado, como se recomienda hoy que sea un divorcio, es muy difícil, es muy duro. Y creo que todos estamos de acuerdo con ello. Así que Dios tiene un diseño, quiere que la pareja esté unida hasta el final, que nunca se separe, y lo aborrece no porque Él quiera poner leyes para castigarnos, sino porque le duele que la gente sufra. Es lo que quiero transmitir. A Dios no le gusta que las personas sufran. Por eso no deberíamos divorciarnos. Pero ojo, vamos a hablar de varias cosas ahora. En Israel, en esa época que le están hablando a Jesús, así como en otros lugares del mundo antiguo, la gente se separaba. El divorcio existía, quiero decirlo. Y no solo en tiempos de Jesús, sino aún en tiempos digamos, del pueblo de Israel cuando estuvo establecido en la Tierra Santa. Existía el divorcio. Y lo que hizo la ley del Antiguo Testamento fue incluir medidas con respecto al divorcio con el fin de ¿qué? De proteger precisamente a los inocentes. En esa época, la mujer estaba desprotegida, los niños estaban desprotegidos. Los hombres, no solo en la cultura israelita, digamos que era la que menos vivía esto, pero en otras culturas, si un hombre quería divorciarse de una mujer, lo podía hacer por cualquier motivo. Simplemente le decía, váyase de la casa, ya me cansé de usted, me harté de usted. No había ni siquiera una infidelidad. Y entonces la mujer tenía que irse. El problema de esas culturas es que la mujer no tenía muchas oportunidades. La mujer dependía generalmente de lo que proveía su esposo. Por tanto, si esa mujer era echada fuera, se le entregaba simplemente una carta de divorcio, la mujer probablemente iba a morir de hambre. ¿Y qué tenía que hacer? Venderse a la prostitución, por ejemplo. ¿No sucede muchas veces eso? Mujeres que necesitan proveer a sus hijos, que necesitan de alguna forma sostenerse y no tienen cómo. Bueno, eso pasaba comúnmente allí en la antigüedad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios trae una ley y esa ley regula el divorcio, esa ley protege a los inocentes.
Y además, esa ley no quiere traer culpa sobre quienes han sido víctimas de circunstancias en las cuales no tuvieron control. Esa ley, si uno estudia la ley del Antiguo Testamento de los divorcios, protegía a las personas que eran inocentes, sean las mujeres o sean los niños. Por eso es que estos hombres, como volvamos a la historia de Jesús, estos hombres querían ponerle una cascarita a nuestro Señor. Y ellos le replicaron, si Jesús les dice que el hombre y la mujer no se deben separar, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ellos le dicen entonces, ¿por qué mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Y Jesús contesta, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. La ley de Moisés restringía el divorcio. Y me llama la atención porque Jesús está diciendo, ¿sabe por qué les permite Dios divorciarse? Por la dureza de su corazón. Porque son duros de corazón. Y porque Jesús mismo y Dios mismo no quería que una mujer estuviera sufriendo con un tipo duro de corazón, que por allá la despidiera y la llevara a aguantar hambre. Es lo que estaba era regulando de alguna forma eso. Y si el tipo no tenía suficientes razones para divorciarse, no se podía divorciar. Eso es lo que regulaba el texto de la ley del Antiguo Testamento. Al dar la ley a Israel, Dios aceptó a las personas tal como eran en una religión pagana, pero puso restricciones a prácticas erradas. Y eso es otra cosa que debemos comprender. Dios sí nos ama. Dios nos llama como estamos. Y Dios nos llama rotos. Pero Él arregla las cosas. Él no llama a la gente para que siga viviendo igual. Él recibe gente que está rota y le ayuda a encaminarse. Esa es mi diferencia con esa teología de hoy de ven a Cristo como estás, que Él te ama y se queda ahí, punto. Porque no hay ningún cambio. A mí me gusta más bien ponerle completo el asunto. Ven a Cristo como estás, aun si estás rota, aun si estás roto, y deja que Cristo te arregle. Deja que Cristo te sane. Deja que Cristo haga cosas en tu vida. ¿Listo? Eso es lo que la ley de Moisés hacía con el divorcio. La provisión de la ley era que aunque el marido era el único que podía iniciar el divorcio, podía hacerlo solo bajo ciertas circunstancias, que no voy a revisar ahora porque quiero revisar las circunstancias que hay en pie después de que Jesús vino. Dice Jesús ahí, continúa hablando, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete ¿qué? Adulterio. Aquí Jesús hace una aseveración para quienes vivimos bajo su cuidado. Hay una causal de divorcio clarísima en este punto. Dice que aquel que se separa puede hacerlo si hay ¿qué? Inmoralidad sexual. La palabra que utiliza el Evangelio de Mateo es la palabra porneia. Y porneia no significa solamente que un hombre adultere, es decir, que está casado y se vaya y tenga relaciones sexuales con otra mujer. Porneia significa una serie de cosas que caen dentro de la inmoralidad sexual. Si uno hace el estudio de este tema y cómo la Biblia ve el término porneia, puede ser una persona realmente que tiene un problema con la inmoralidad sexual, aún sin acostarse con una mujer, pero que es una persona que constantemente está cayendo en inmoralidad a través de ¿qué? Por ejemplo, de la pornografía, que está cayendo en homosexualidad si es un hombre, que está viviendo de pronto una sexualidad indebida. ¿Sabes que porneia aplica, por ejemplo, al sexo con animales? Y hay hombres que hacen ese tipo de cosas. Tengo que hablar de eso. Y entonces uno lo que ve es que Jesús está abriendo una posibilidad para que una mujer en este caso, pero también un hombre, porque en nuestro tiempo también las mujeres cometen infidelidades. En nuestro tiempo también hay mujeres que viven bajo inmoralidad. Entonces está hablando de, hay una causal clara. Jesús le advierte a cada uno de nosotros, a ambos sexos, contra el divorcio sin un motivo justo. Es claro que este principio se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Y Jesús está diciendo allí, ustedes no se pueden separar a menos que haya inmoralidad sexual. Ojo con esto, no estaba mandando que la gente se divorcie. Estaba diciendo si no es posible resolverlo, porque ya hablado y ha dicho debido a la dureza de su corazón. Y quiero traer también paz hoy a ciertas personas.
Porque yo he sido testigo de la reconciliación y el perdón cuando hay matrimonios que han sufrido adulterio. Yo lo he visto. He tenido la oportunidad de acompañar a hombres y mujeres, a parejas que han llegado y él le ha sido infiel a su esposa o ella le ha sido infiel a su esposo y de pronto reconocen esto y ¿sabes qué pasa? Dios los sana. Yo siempre recuerdo una anécdota de una pareja que conocí hace muchos años, una pareja que llevo en mi corazón y esta pareja tuvo ese problema y el hombre no conocía al Señor, ella conocía al Señor. Y él fue infiel. Y cuando yo me senté a hablar con él, yo me quedé mirándolo. Una noche, recuerdo, como a las 10 de la noche me llamaron a la casa y me dijeron, tenemos un lío terrible. Y yo salí para la casa a tratar con ellos. Y me acuerdo que yo me senté frente a ellos dos, esta pareja, y yo lo miro a él. Y yo le digo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y me dice, yo no quiero perder mi matrimonio. Yo he fallado, yo fui infiel, pero no quiero perder mi matrimonio. Le digo, bueno, entonces yo estoy acá, pero quiero explicarte, yo no soy terapeuta de pareja. Yo soy pastor. Entonces yo primero tengo que predicarte algo antes de ayudarte. Y me dijo, listo, estoy dispuesto a que lo haga. Y yo le dije, bueno, quiero empezar por el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, aquel que adultera le faltan sesos. Eso dice el libro de Proverbios. ¿Sabes? Es que a veces somos tan políticamente correctos que no pasa nada en la mente de la gente. Yo me estaba arriesgando, por supuesto, pero estoy convencido que la gente debe ser confrontada para entender su pecado. Él me miró y me dijo, ok, me han faltado sesos. ¿Cómo puedo mejorar? Estoy arrepentido. Lo llevé a conocer a Jesús, tomó su decisión por Cristo y ellos hoy, después de años, caminan con el Señor y son una pareja preciosa. Él reconoció y empezamos todo un proceso de sanidad. Entonces, quiero que entiendas que Jesús no está dando un mandato para que la gente se divorcie. Jesús está abriendo una posibilidad que es como David Ormachea lo llama una puerta de gracia, tal vez para alguien, que tiene una pareja que es infiel una y otra vez, que es inmoral una y otra vez. ¿Y qué debemos hacer? Yo no soy el tipo de pastor que le va a decir a la señora, tienes que aguantar eso, tienes que orar más, tienes que ayunar más. Es que ella es la víctima, así que yo no puedo victimizarla. Yo tengo que ponerme del lado de lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto que como pastor nunca ofreceré como primera línea el divorcio. Siempre ofreceremos ¿qué? La reconciliación y el perdón. Por eso te invito. ¿Por qué te predico esto? Tal vez tú estás bien, tú no tienes un problema de divorcio. Maravilloso, pero imagínate que un día llegue alguien en tu oficina y te diga, este tipo me hizo esto, me voy a divorciar, y tú le digas, bien hecho, eso sí, hágalo. ¿Qué deberías hacer como creyente? Entender mejor la situación y llevarlos a conocer a Jesús, porque Jesús puede traer restauración. Y cuando las dos personas se perdonan, entonces pasa algo tremendo. Y sé que puede ser duro, porque cuando alguien te ha sido infiel y has perdido la confianza en esa persona, es como muy difícil que otra vez vuelvas a tener eso que pensabas, ese matrimonio lindo que pensabas. Hay que tener paciencia. La confianza se pierde en un día, pero la confianza se puede volver a construir con el tiempo. Pero se requiere algo y es aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Y hay personas a las que les cuesta trabajo perdonar. Claro que sí, pero si nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a aprender a perdonar. El problema es que nosotros no hemos comprendido muchas veces el gran amor de Dios. ¿Sabes quién de nosotros no ha defraudado a Dios? Es más, si ustedes leen el libro de Malaquías, Malaquías llama a la infidelidad espiritual adulterio. O sea, todos nosotros hemos adulterado con otros. ¿Con qué? Con paganismo, con inmoralidades. Nosotros le hemos dado la espalda al Señor muchas veces. ¿Y qué tal que el Señor actuara con nosotros como nosotros actuamos con la gente? Pues no estaríamos aquí. Lo hermoso es que Dios nos da su gracia. Debemos vivir en la gracia, porque la gracia le hace un golpe mortal al orgullo, al egocentrismo. Cuando vivimos en la gracia, entonces dejamos de pensar solo en lo que yo necesito, sino empiezo a conectarme con lo que la otra persona necesita. Y cuando yo comprendo cuánto me perdonó Dios, yo puedo perdonar a otros. Claro que no quiero decir que sea fácil perdonar una infidelidad, pero es posible y es necesario hacerlo.
Porque si una persona se equivocó y no es una persona que tiene un comportamiento inmoral recurrente, pues tenemos que extenderle ¿qué? La gracia para que haya restauración. Yo creo en la gracia de Dios. Y cuando yo acepto la gracia de Dios y su perdón, decido vivir con gracia todos los días. Pero eso no aplica para hombres o mujeres que tengan que aguantarse la infidelidad constante y la mentira de otra persona. Cuando eso ya no funciona, pues Dios le dice a la persona, bueno, hijo, hija, hay una puerta de gracia para ti. Ahora, no es la única causal que yo veo en la Biblia con respecto al tema de divorcio. Veo que hay otra, y esta la cita el apóstol Pablo. Moviéndome a la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, allí Pablo le dice a los casados algo. Le dice en el versículo 10, les doy la siguiente orden a los casados, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Ya les explico un poco este tema. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son considerados como santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Miren, me gusta mucho porque Pablo sistematiza la enseñanza cristiana. Y él dice, viene hablando, y lean ustedes el resto de la carta allí, de ese capítulo, pero le dice a los casados, les da esta orden el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Ahí está diciéndole, ¿usted no se aguanta a su esposo? No se separe. ¿Alguien acá no levante la mano? ¿Ha pensado alguna vez que no se aguanta a su esposo o a su esposa? Ay, no digan que no. ¿Alguna vez se han levantado y han dicho, yo para qué me casé? Bueno, no sé, no a todo el mundo, supongo, porque las generalizaciones son odiosas, pero yo creo que hay gran porcentaje de personas que dicen, yo como que me equivoqué. Yo como que fallé. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tenemos diferencias muy grandes. Entonces es común escuchar, como lo he mencionado, que la gente piensa que las diferencias los hacen incompatibles. Y la verdad es que cuando somos novios, pareciera que las diferencias no son importantes, ¿sí o no? Uno de novio es una ternura. Uno de novio se aguanta todo. Uno de novio, los defectos de la pareja le parecen maravillosos. Ay, tan divertido todo, tan linda ella, tan pechocho él. Pero cuando se casan, esas mismas cosas nos fastidian. Nos fastidian. Empiezan a pasarnos factura. Y entonces empezamos a pensar, pero ¿cómo no lo vi? No, sí lo viste. Lo que pasa es que tenías otra disposición de corazón. Pensabas que esa persona era tu bendición. La veías como tu gran amor. Yo siempre cuento que mi esposa y yo mantenemos un tema, digamos, de una pequeña diferencia a lo largo de estos ya más de 2 décadas de matrimonio, y es la puntualidad. Pero claro, al principio yo podía esperarla 1 hora, hora y media, y cuando ella se subía yo le decía, ay, tan divina que estás, ay, hermosa, claro, se está arreglando, preciosa. Ahora es más difícil. Y entonces cuando pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, a veces esas tonterías nos empiezan a separar. A veces son visiones de cómo invertir, a veces hay discusiones con respecto a la crianza de los hijos, hay diferencias, pero lo lindo de eso es que con Dios todo se puede resolver cuando no hay orgullo y cuando nosotros nos concentramos en Dios, cuando dejamos el egoísmo aparte. Por eso es que Pablo dice, el Señor les manda a decir, no se divorcien porque es que ronca, no se divorcie porque sí, no se divorcie, mándelo operar, pero no se divorcie, ¿sí? Porque no hay razón. Son tonterías, no hay razón para divorciarse. Ahora, después Pablo, ¿qué dice? Pablo reconocía que algunos creyentes, algunos cristianos en Corinto se estaban divorciando.
pero sin razones válidas. Por eso les dice eso. Pero también se dio cuenta que había gente que venía, se había casado antes de conocer a Jesús. Y de pronto esa persona, uno de ellos, esposo o esposa, conocía a Jesús, pero su cónyuge no. ¿Y a alguien aquí le ha pasado eso? Tampoco levante la mano. Pero cuando uno viene a conocer a Jesús, ¿qué pasa con uno? Uno se enchufa con Dios y uno quiere estar el domingo en la iglesia. ¿Y el cónyuge qué quiere? Comer tamal el domingo. Y el cónyuge quiere ver televisión el domingo, quiere salir a pasear el domingo y empieza a mirar. ¿Pero qué es la cosa? ¿Haya metido usted allá todo el día en esa iglesia? ¿Qué es lo que le enseñan? Vaya a ver si le roban la plata allá en la iglesia. ¿No funciona así? Esos pastores, pilas que los pastores son terribles. Eso sí, a mí no me lleva usted por allá nunca. Y entonces la persona empieza a enamorarse de Dios. ¿Y qué puede pasar? Que como el esposo o la esposa no le siguen el paso, esta persona dice, pues ¿sabe qué? Adiós, porque para mí el Señor está primero. Y no es sabio. Porque el Señor dice allí, dice Pablo, este es mi consejo, no lo haga. No lo haga. A quienes se casaron, a quienes llegaron a Cristo después de haberse casado y su cónyuge no está con ellos, quiero decirles, sean pacientes, oren, ámenlos aún en una forma mejor porque conocen a Dios. Que algún día ese hombre o esa mujer se levante y diga, pero ¿qué tiene este señor? ¿Qué le hicieron tan bueno? Yo quiero ahora sí conocer, porque también conozco testimonios de personas que pasan no solo semanas o meses, sino a veces años, hasta que el esposo o la esposa dice, no, mi esposo o mi esposa ha cambiado para bien, ha mejorado, es increíble, ahora quiero ir a conocer lo que hace esa persona allá. Así es que funciona la vida cristiana, somos testimonios de lo que Dios hace. No es ir a darle cantaleta todos los días y tal, y no es coger y que no vengan acá que yo les unja una toallita para ir a ponerle al Señor a ver si algún día se convierte. No. Oren, amen y tengan paciencia. Mientras no haya causal como la inmoralidad, tengan paciencia. Muéstrenle su cristianismo con su vida. Lo que están viviendo, muéstrenselo. Muéstrenle a Jesús, porque tal vez ustedes sean la Biblia que Él esté leyendo. Ahora bien, hay otros casos en donde el cónyuge inconverso no viene, y es cuando el creyente, sabiendo que era creyente, se casa con el inconverso. Por esa es la razón por la cual la Biblia dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque es que es muy difícil. Pero querido o querida, si tú te casaste siendo creyente y sabías que tu pareja no era creyente, no vengas a decirme ahora que Dios te dijo que te divorcies. Porque es que así somos. No, es que hoy en el devocional el Señor me habló que definitivamente yo tengo que divorciarme. Te estoy leyendo la Biblia. ¿Sabías que no era creyente? Entonces, ¿cómo decirlo suave? Aguante. Aguante. Mientras sea un hombre responsable, una mujer responsable, pues que no ora, que no habla del Señor y todo eso. Pero que ya lo sabían antes de casarse. Hay un área gris fuera de estas dos causales que son las más claras que hay en el Nuevo Testamento con respecto al divorcio. Y es el área gris de ¿qué pasa cuando hay abuso? ¿Qué pasa cuando hay maltrato? ¿Qué pasa cuando hay maltrato emocional, cuando hay abuso? Porque tristemente esas cosas pasan. Yo tengo que ser responsable con la enseñanza bíblica. Yo no puedo venir a decirte que ya te tienes que separar. Lo que sí te tengo que decir es que no te lo tienes que aguantar. La Biblia no nos permite ver en el Nuevo Testamento con total claridad esto, pero hay otros principios que sí podemos aplicar. Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no está de acuerdo con el maltrato. Dios no está de acuerdo con que te dañen. Entonces, creo que lo peor que uno puede decirle a una persona que está pasando por eso es que tiene que quedarse en casa aguantando ese abuso. Por eso es que vemos incluso a veces mujeres que denuncian esto y como nadie les presta atención, después terminan en feminicidio. Miren,
El cristianismo no puede tolerar estas cosas. Una mujer debe buscar la protección de la familia, de los amigos, de la iglesia y de la policía si es necesario. Cuando está siendo maltratada, cuando está siendo abusada, cuando está siendo dañada o cuando esta persona hace lo mismo con sus hijos. No es algo que podemos tolerar y yo quiero fijar una posición en ese sentido. Como creyente lo creo y en esta congregación estoy convencido de que debo enseñar esto. Y a menos que haya un cambio radical, porque también Dios puede hacer cambios radicales en la vida de una persona, esa relación no puede continuar. Pero cada caso hay que evaluarlo de una manera particular y entenderlo de una manera particular. Pero en últimas, lo que nosotros debemos hacer como creyentes es siempre buscar la restauración. Familia, si ustedes leen la Biblia, está llena de gente rota, quebrantada, que se entregó a Jesús y fue sanada y cambió por completo. Yo pienso que la tragedia de este tiempo es que a veces la gente que va a las iglesias no es transformada de esa manera. Porque cuando uno viene a Cristo hay un cambio de 180 grados. Uno era una cosa, iba en una dirección y ahora va en otra dirección. Por tanto, debe haber oportunidades siempre de restauración genuinas. Y ese es el corazón de Jesús. Jesús, vuelvo a recordarte, Él dijo, se pueden divorciar solamente porque ustedes son duros de corazón y son incapaces de perdonar o porque lastiman a otros. Esa es la única razón por la cual Dios en un mundo caído permite que esto suceda. Pero no es el plan de Dios. Por tanto, nosotros deberíamos tener el mismo corazón de Jesús. Restaurador, restaurador, restaurador. A menos que la persona no quiera. Y si hay un abusador o si hay un inmoral que no quiere, pues también uno tiene que ser claro. Porque el amor es firme. Y no entendamos el amor como solamente dejar hacer. El amor no va con la injusticia. Allí mismo en 1 Corintios 13, donde dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, dice el amor no tolera la injusticia. Entonces nosotros debemos amar con firmeza y debemos cuidar a las personas. Pero ¿sabes? Lo que más me gusta de Jesús es que Él vino a restaurar. Jesús hace la diferencia. Y una vez que una persona ha pasado por esto, es muy probable que a veces se sienta culpable, es muy probable que se sienta triste, es muy probable que se sienta avergonzada. Yo hoy quiero invitarles a que dejen esa vergüenza y esa culpa atrás. Y lo quiero hacer recordando simplemente una historia que está en Juan, en el capítulo 4. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Ustedes leerán allí la historia de una mujer que vivía en un pueblo en Samaria. Samaria era una población, era un pueblo o una región que quedaba al norte de Judea, de Jerusalén. Los samaritanos no hablaban con los israelitas, con los judíos, se tenían tirria, tenían muchos problemas. Y esta mujer, dice la Biblia, no voy a entrar en muchos detalles de contexto, pero dice la Biblia que esta mujer llega un mediodía a recoger agua en un pozo, a las afueras de la ciudad. Jesús está allí intencionalmente, Jesús sabía que tenía que estar allí. Y Jesús va y le dice, mujer, dame de beber, dame agua de ese pozo. Y la mujer le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides que yo te dé agua de beber si los judíos no tienen contacto con nosotros, los samaritanos? Y Jesús, en su forma muy especial, le dice, si tú supieras quién te pide de beber, le pedirías agua a él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Jesús venía a restaurar a esta mujer. Esta mujer tenía una condición que hacía que ella necesitara esa agua de vida espiritual. Y él empieza a compartir con ella y empieza a hablar con ella y de pronto Jesús le dice en el versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y ella le contesta con total sinceridad, no tengo esposo, respondió ella. Le faltó un poquito de la respuesta. Jesús le dijo, pero como Jesús conocía todo, es maravilloso, ¿no? Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Escuchen esto, ¿es cierto que has tenido cuántos? 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ojo, antes de que me juzguen mal a la mujer samaritana. Sí, porque dices, ay, tuvo 5, está vieja, así terrible. No. ¿Sabes? Como en la época, en las leyes judías había permisos para ciertas cosas, para expedir cartas de divorcio, para despreciar a una mujer, pues, ¿qué sabemos nosotros qué le sucedió a esta mujer? Probablemente no fue una mujer que abandonó a un hombre, probablemente a ella la abandonaron muchos hombres.
Probablemente ella sí abandonó a un hombre porque se cansó de que la abusaran. Probablemente, quién sabe, no lo sé. Por eso no quiero agregar nada que no está en el texto. Lo único que sé es que tenía una historia, como todos nosotros tenemos una historia. Y lo hermoso es que Jesús sí conoce la historia. Yo no conozco tu historia, yo no sé por lo que has pasado, pero Jesús sí lo sabe. Y puede ser tan compleja como la de esta mujer que había tenido 5 esposos y ahora vivía con otro que no era su esposo, o puede ser más simple que eso. La mujer le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús le contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya y en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús le está diciendo, yo soy el que estaban esperando ustedes. Yo soy el sanador, yo soy el salvador, yo soy el restaurador. Yo soy el que puede cambiar tu vida. Yo soy el que te puede explicar cómo vivir una vida correcta con Dios. Yo soy el que te puede explicar cómo sanar tu corazón y cómo llenar los vacíos que hay en tu corazón. Ese soy yo. Yo soy el Mesías. Así que quiero decirles algo. La iglesia debe estar abierta a todo creyente nacido de nuevo. Ciertamente si se divorció o no. Si se ha vuelto a casar o no. La iglesia, la naturaleza de la iglesia es de brazos abiertos para que las personas que han estado rotas vengan a Cristo y conozcan al Mesías, no al pastor, no a los líderes, al Mesías que puede traer restauración a su corazón, que puede sanar su vida. Y eso es lo que las iglesias deben hacer, es un papel restaurador. Por eso le digo a cada persona que está en este lugar y ha pasado por un divorcio o ha pasado por una separación, Jesús te llama y te dice, yo te amo y tengo todavía muchas cosas contigo. Y si has cargado culpa y vergüenza y mientras oraba esta madrugada por eso, hay personas que tienen culpa y vergüenza por esto. Si te has arrepentido y has venido a conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y quiero que le entregues esa culpa y esa vergüenza al Señor. Quiero que la sueltes porque Él, el Mesías que se paró frente a la mujer samaritana, no le puso peros. Yo me imagino a Jesús mirando a esta mujer con amor. No fue, oye, pero ¿cómo así? Cristiana de segunda categoría. Porque para Cristo todos somos muy importantes. Y Pablo dice que las personas deben ser aceptadas en la condición que se encontraban cuando fueron salvadas. Así las debemos aceptar. Y esas personas vienen a Cristo y forman nuevos hogares. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero tienen que entender cómo formar esos nuevos hogares, porque aunque los principios que hemos predicado hasta ahora se comparten, hay algunas cosas especiales que hay que tener en cuenta en esos hogares en donde se han pasado por divorcios y donde hay un nuevo matrimonio. Porque de lo contrario lo que vamos a traer es una maleta de dolor a nuestro matrimonio. Pero hoy quiero que empecemos por dejar atrás todo eso. Hoy quiero orar por cada persona que está acá y que ha pasado por el trauma del divorcio, que ha pasado por el trauma de la separación, del abandono, aún por los hijos que han experimentado eso. Porque para poder entrar a una nueva oportunidad, a un nuevo hogar, necesitamos tener corazones sanos y recibir la sanidad del Señor. Hoy oro para que tu corazón sea restaurado, para que escuches la voz del Señor a través del Espíritu Santo en este momento, hablando a tu interior. Hoy oro para que puedas recibir la restauración que Dios tiene para ti. El Señor te ama y quiere que dejes de culparte, de lastimarte,
porque has sido la víctima y a veces sigues pensando, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, tal vez si hubiera aguantado más. Y, ¿sabes? Debes entender que ya el pasado quedó atrás. Dios no quería que tú estuvieras en una relación inmoral, dolorosa, donde te puedan hacer daño. Dios es misericordioso. Quiero que pienses que por doloroso que haya sido lo que pasaste hoy, la misericordia de Dios y la gracia de Dios está sobre ti. No te resistas más culpándote, pensando. Hoy recibe al Espíritu de Dios sanando, trayendo libertad, regalándote nuevos sueños, inspirándote a seguir adelante. Si alguna vez, aún en la iglesia, alguien te ha hecho sentir mal por lo que hiciste, hoy perdona y suelta. Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios conoce la intención de tu corazón. Y di: yo renuncio a todo sentimiento de vergüenza. Hoy corro a Jesús, como lo hizo la mujer samaritana, a mi Mesías, a mi Salvador, a mi Restaurador. Sana las emociones, Señor. Trae sanidad a los corazones. Y tal vez si habías escuchado y dices: yo no tenía una razón para divorciarme, hoy lo entiendo. Pero es que no conocía al Señor. ¿Sabes? Pídele perdón y recibe su perdón. Porque todos hemos pecado. Y necesitamos de la gracia de Dios para ser restaurados. Pero no se trata de cubrir y decir: ay, bueno, justifiquemos esto. No, se reconoce el pecado, pero se abraza la gracia. Porque cuando somos perdonados, entonces podemos entender de mejor manera el valor de la gracia. Lo que no merecíamos, eso hemos recibido. Gracias a Jesús. Que el Señor pueda hoy venir a tu corazón y traer restauración. Y Señor, hoy oro por nuestras familias. Hoy oro por nuestras familias de creyentes. Que tu gracia permanezca siempre entre nosotros para que nunca tengamos que pasar por esto. Que podamos amarnos, cuidarnos y vivir lo que tú nos has enseñado. Hoy oro también por aquellos que están casados con alguien que no comparte su fe. Y pedimos por esas personas hoy, Señor. Hoy pedimos para que esas personas puedan venir a conocerte por el testimonio de sus esposas o de sus esposos. Ayúdales, Señor, porque allí en su corazón hay fuego, hay pasión por ti. Enséñales a amar como tú amas, porque tú amas a sus cónyuges. Que ellos puedan experimentar esa gracia y darles sabiduría para poder pasar por el tiempo que sea necesario y hacer de su matrimonio algo precioso. Y tú, que eres Dios bondadoso, extiende tu gracia a ese cónyuge no creyente para que empiece a entender y empiece a actuar y a caminar contigo. Señor, sana a tu iglesia. Que no seamos ligeros cuando hablemos del divorcio. Que no seamos laxos pensando que cualquier cosa es una causal de divorcio. Porque ¿en dónde aprenderemos a ser como tú si no allí en nuestra relación matrimonial? Y danos suficiente gracia para poder caminar con quienes experimentan esa situación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Danos un momento más. Si es la primera vez que ves una de nuestras transmisiones,
te pido que nos dejes tus datos en el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video, porque nos encantaría conocerte, saber más de ti, ponernos en contacto contigo y quién sabe, tal vez que tengas la oportunidad de venir a visitarnos algún día aquí en el punto de encuentro de forma presencial. Hablemos un poco más de los eventos y actividades que quedan ya en esta temporada que empieza a cerrar el 2023. Y quisiera comenzar por el encuentro de parejas que sucederá el próximo 11 y 12 de noviembre en Cajicá. Y es que es un material que conocimos el año pasado en un evento de mayores proporciones allá en Villa de Leyva que se llama El Arte del Matrimonio. Así que si participaste en esa ocasión, puede que esta vez no estés interesado en participar, pero si es la primera vez que escuchas algo sobre esto, es un material espectacular que ha ayudado a más de 600,000 familias a lo largo de todo el mundo a comunicarse de una forma más efectiva y a mejorar su relación de pareja. Así que estás invitadísimo. En la descripción de este video vas a encontrar más información para poderte inscribir. Hablemos también de un tema que no tocamos hace mucho tiempo y es el concurso de cortos de fin de año que tenemos aquí en el punto de encuentro. La recepción máxima del material es hasta el 25 de noviembre. Ya está abierto el formulario para que nos envíes tus filminutos, cortometrajes, todo con el tema del verdadero significado de la Navidad, que es Jesús. Y es que esto es un concurso que hacemos para promover la creación de material que nos ayude en esta temporada navideña a hablar de Jesús con otras personas de una forma fresca, tranquila, en nuestras propias palabras, pero por supuesto centrada en Jesús, que es el protagonista de lo que hacemos y por supuesto es el protagonista de la Navidad. Y ahora también quisiera tomar un tiempo para bendecir nuestros diezmos y ofrendas. Recuerda que es a través de los diezmos y ofrendas que podemos hacernos parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, pero puntualmente en este caso de lo que Dios quiere hacer en el punto de encuentro. Así que si te consideras un miembro de esta comunidad, si esta comunidad te ha bendecido, creo que lo correcto sería también, como un acto de obediencia al Señor, traer tus diezmos y ofrendas. Debes estar viendo en este momento en pantalla a un QR para poder hacerlo, para poder dar, escanear con tu celular, o en la descripción de este video también encontrarás más información sobre cómo dar y aportar a lo que hacemos aquí en el punto de encuentro. Y Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy trae delante de ti sus diezmos y ofrendas, Señor. Gracias por cada persona que cree en tu visión para esta tierra, Señor. Yo te pido que le bendigas, Señor, que le hagas saber que tú estás también muy contento, Señor, por esa persona que fielmente trae esas finanzas, Señor, y te reconoce como Señor de todo, Señor. Porque tú eres el Señor del oro y de la plata, nosotros somos simples administradores y al darte hoy reconocemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor, incluyendo nuestra área financiera. Te damos gracias, Señor, también por este mensaje que hemos escuchado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirme, quisiera dejarte, como lo hemos hecho las últimas semanas, con información sobre el evento de fin de año que tenemos en la Fundación ESER. La Fundación ESER es el brazo social de nuestra iglesia. Es esa fundación con la que podemos ayudar a las personas que rodean nuestra comunidad, nuestra locación física. Y es un trabajo muy bonito el que venimos haciendo allí con varios voluntarios y hemos llegado a bastantes niños de la zona y queremos llegar todavía a más. No me adelanto mucho más a lo que te contarán en el video, pero quédate allí y yo en este momento me despido. Que disfrutes el resto de tu día. Juan, ¿y cómo te ha cambiado la vida después de que eres parte de la fundación? He conocido un Dios que antes no lo conocía y ese Dios es todopoderoso y quiero aprender más de él. ¿Y qué te ha aportado la fundación? Felicidad, cuidado y también he aprendido matemáticas y también he podido aprender a colocar cuidado de lo que antes ponía y también me dieron una profesora muy linda que quiero mucho. Así como Juan Diego, hay otros niños que necesitan transformar sus vidas. Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Quieres ser parte de ese plan?
Te esperamos el próximo 23 de noviembre en la cena de nuestra Fundación ESER. Ingresa y sé parte de mi historia.